Bueno, pues ya estamos aquí después de la presentación. Sandra en la parte superior izquierda de sus pantallas, Emma en la parte superior derecha. Vamos a hablar de Isabel la Católica, vamos a hablar de Isabel de Castilla, vamos a hablar de la mujer más poderosa de su época en el mundo conocido. Y lo vamos a hacer planteando muchas de las cuestiones más polémicas de su reinado, no solamente de su reinado, sino de su vida. Y vamos a empezar para ello, si os parece, a las invitadas. Primero vamos a saludar a Sandra Ferrer Valero, que ya la conocen ustedes más que de sobra, ha publicado como 10 libros relacionados con la historia de la mujer. La Revolución de las Invisibles, que es su última obra, va por su 6ª edición, cuidado con esto, ojo al dato. Además tiene un perfil de Twitter que es muy seguido por decenas de miles de personas, que a mí me da una envidia tremenda porque cualquier cosa que pone le retuitea a todo el mundo, y yo pues mis pequeños tweets apenas tienen relevancia en comparación a lo que ella es capaz de poner. Así que Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Nada, muy bien hallado y gracias a ti. A Emma, que también la conocen, estuvimos hablando de Catalina de Aragón, estuvimos hablando de María Tudor, es una experta en los Tudor, doctora en historia del arte, vive además en Estados Unidos, tiene ascendencia anglosajona, con lo cual su capacidad de esa vivencia mixta entre los dos mundos, entre el mundo anglo y el mundo hispano, pues es una delicia porque es una perfecta mixtura para poder entender las dos culturas y todo lo que nos une a través, en este caso, de las monarquías, en el caso de los Tudor, con Catalina de Aragón y con María Tudor, ¿no? Bueno, pues ella está aquí también para hablar de Isabel de Castilla. Las dos han tratado el tema en profundidad, mucho más que yo. Yo aquí soy un simple, ni siquiera un moderador, porque en el momento que ellas cojan los micrófonos, me temo que me van a dejar aquí abajo. Por eso me he puesto aquí abajo, me he puesto adrede, porque sé que las protagonistas son ellas dos. Así que vamos a escucharlas. Y sí que voy a plantear una serie de... porque más o menos todo el mundo conoce la historia de Isabel de Castilla. Hay muchísima información, hay muchísimos documentales, hay también una serie, que yo creo que es una muy buena serie, que quizá le faltó un poco de presupuesto, pero el fondo y la estructura y la historia que cuenta creo que es bastante fiel, al menos a lo que hay, a las crónicas. Luego podemos estar satisfechos de que en este caso Radio Televisión Española hiciera una serie bastante oportuna, aunque a mí me da pena, claro, la parte de las batallas y demás, que a veces en alguna batalla sale Fernando de Aragón él solo con un caballo, ¿no? Da un poco de pena, pero es cierto que en lo que es todo el tema relacionado con Isabel, nos deja bastante buen sabor de boca. Vamos a empezar, si os parece, las dos. Voy a empezar a plantear la pregunta primero a Sandra y luego vamos a ir pasando la pelota para tener más o menos el tiempo cada una. Os voy a dar una patata caliente aproximadamente de 1 minuto, que no cunda el pánico, simplemente para que no nos hagamos un monólogo como el que me estoy haciendo yo ahora mismo. Claro. Entonces, pues lo vamos a ir repartiendo. Vamos a empezar con Sandra, porque realmente Isabel de Castilla nace como tercera en una línea sucesoria de 3 hermanos, ¿no? Sí, realmente es la típica historia de una princesa que nace sin pena ni gloria según las crónicas, porque cuando nace en Madrigal de las Altas Torres solo nos quedan 2 referencias escritas sobre su nacimiento. Una es una carta de su propio padre, el rey Juan II, que lo comunica a un miembro de la corte, y el informe del médico. No hay grandes referencias en las crónicas del momento de su nacimiento, porque en su momento pues pocos podían imaginar que Isabel, la segunda hija entonces de Juan II, que ya tenía un hijo que reinaría como Enrique IV, llegara a ser reina. Todo el mundo esperaba pues, que posiblemente Enrique IV tuviera su propia descendencia y que fuera su línea dinástica la que terminara reinando. Claro, además he dicho la tercera, en realidad era la segunda hija, pero la tercera Pero en la bueno, línea cuando nace sucesoria. Alfonso, que es su hermano Claro. pequeño, pasa él por delante. Sí, en un tiempo fue ella la tercera, o sea, aún estuvo más relegada de la línea sucesoria. Claro, porque su padre, Emma, es rey de Castilla, por supuesto, en un momento tenemos que contextualizar donde hay 3 reinos, ya 3 reinos muy grandes, muy consolidados en la península ibérica, el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Aragón, y quedaba ese pequeño
digo pequeño porque ya era un pequeño reino, el reino nazarí de Granada, ¿no? Entonces, lógicamente entiendo que la política en este momento, desde un punto de vista medieval, porque todavía no estamos entrando en el Renacimiento, el poder de la nobleza era muy grande, ¿no? Con respecto tanto a su padre como a su hermano. Hola a todos. Bueno, encantada de estar aquí de vuelta. Tengo ascendencia irlandesa, no es lo mismo que anglosajona, vamos a dejar eso claro porque mi país es irlandés. Bueno, cierto es que mi abuela es inglesa, así que has dicho una medio verdad. Y decir que estoy muy contenta de estar aquí de nuevo, saludar a Sandra, que soy una admiradora, así que qué más quiero yo que estar aquí con Sandra Ferrer hablando pues, de una de mis reinas favoritas y con Joaquín también, que ya he venido un par de veces y congeniamos, así que estoy aquí encantada. Referente a la pregunta que me has hecho, Juan II, vamos a pensar una cosa muy clara, que es que Juan II es hijo de una mujer muy poderosa. Es hijo de Catalina de Lancaster, que fue regente de Castilla durante su minoría de edad, durante muchos años. Primero con su cuñado cuando fallece el rey, pero después en solitario también. Entonces, Juan II en su infancia ha estado viendo a una mujer gobernar. Entonces, las cosas, aunque sean medievales, están cambiando, quiero decir. Y hay mujeres muy poderosas. También hay que pensar en que la hija de Catalina María de Aragón es alguien muy importante, y hay mujeres en el siglo XV en Castilla muy importantes. Mujeres en Castilla importantes había habido también en el Reino de León. O sea, estamos hablando de un lugar en Europa donde las mujeres ya son personas importantes y como pueden heredar y como pueden recibir títulos y como pueden tener propiedades, tienen una condición muy diferente al resto de Europa. Entonces, aunque naciese y terminase tercera en la línea de sucesión, estaba en la línea de sucesión, algo que no hubiese ocurrido nunca, por ejemplo, en Francia, ¿no? O en Aragón, porque regía la misma ley. Así que es muy importante también que, aunque sea medieval, entender el contexto donde nace Isabel la Católica, que nace en un contexto favorable a las mujeres, en comparativa con otros lugares. Bueno, yo iba, efectivamente, yo creo que la respuesta ha sido bastante certera, pero yo también quería focalizarlo desde el punto de vista del poder de la monarquía con respecto a la nobleza todavía, que no es tanto a lo mejor en Castilla, porque en Castilla no podemos hablar de un feudalismo clásico como en el resto de Europa, pero sí en Aragón, por ejemplo, donde sí que existían, ¿no? Las remensas y todas estas estructuras, son fundamentalmente en Cataluña, ¿no? Pero en este caso, los nobles, lógicamente, son muy poderosos y ese poder limita la posibilidad del rey, ¿no? Claro, Juan II al final cuando fallece, el reino lo va a heredar el hermano de Isabel. ¿Y qué peculiaridades tiene el hermano, ¿no, Sandra, de un punto de vista de la debilidad esa que estoy comentando con respecto a los nobles? ¿Qué nobles eran los que, o qué casas eran las que ejercían poder sobre Enrique IV? Bueno, la historiografía realmente no deja muy bien parado al rey Enrique. Fue un rey que, según explican las crónicas, pues estaba muy influenciado, como bien dices, por los cortesanos, y eran al final ellos los que tomaban las decisiones del poder. Esto unido al hecho de que durante su primer matrimonio no pudo conseguir dar descendencia a la corona, que llegó a anular su matrimonio con Blanca de Navarra. Cuando se casa con Juana de Portugal, también tarda unos 6 o 7 años en llegar a concebir un hijo, que será Juana, la mal llamada la Beltraneja, que también volaron sobre ella sospechas de que no era hija de Enrique IV. De hecho, estas sospechas es curioso porque cuando nace Juana, no se despiertan esas sospechas, pero se utilizarán poco después para desprestigiar al rey, y ahí se demuestra el poder que tenía la nobleza. La nobleza, en el fondo, estaba tan acostumbrada a reinar en la sombra que cuando vio que su poder corría peligro fue cuando empezó a atacar directamente a Enrique IV, y qué mejor manera que atacarlo que decir que su hija no era su hija. Claro, hay que tener en cuenta que levaban tropas, o sea, el poder que tenían era muy, muy fuerte, y si había un rey débil, entiendo que era más fácil de manejar que si el rey era pues alguien, una persona con mucha más
capacidad de imponer su criterio. De hecho, yo Claro, creo, Joaquín y sí. Emma, que el hecho de que Isabel llegue a reinar al final también es en parte por la propia debilidad de su hermanastro, porque a lo largo de muchos años de debate dinástico, que si Juana, que si Isabel, quién es la heredera, quién no es la heredera, Enrique IV cambia muchas veces de opinión. Ahora firma un documento que dice que su hija es ilegítima, ahora dice que no. O sea, no fue un rey con determinación, ¿no? Que yo creo que es una de las características que tiene Isabel. ¿Que se equivocaría o no se equivocaría en sus decisiones? Pero ella sabía lo que quería. Y en un rey, como en una persona normal, lo peor que te puede pasar es no saber lo que quieres, ¿no? Entonces yo creo que Enrique IV estaba un poco ahí, que no sabía muy bien o no tenía la fuerza o se sentía demasiado debilitado por la presión de la nobleza. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Cuando él decide, dependiendo del día, si que su hija era legítima o no. Claro, pero todo este tema de la legitimidad, aquí las estrategias políticas ya podemos comprobar cómo se van a ir moviendo, ¿no, Emma? Porque empezamos directamente con el tema de la famosa Juana la Beltraneja, que se supone que podía ser hija de Beltrán de la Cueva. Yo recuerdo, estoy hablando de memoria, cómo presentan una prueba que es más o menos contundente de que el rey estaba guerreando en Navarra cuando se supone que se debía fecundar, voy a utilizar esta palabra que me viene un poco a vuela pluma, a Juana, ¿no? Y que la reina estaba muy lejos del rey. Luego, como mínimo hay una pequeña sospecha al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, desde luego, como has bien recordado, la serie Isabel ya se apunta un poco a que Enrique IV probablemente podía ser alguien homosexual, ¿no? Y que por este motivo tuviese problemas con sus matrimonios, porque es verdad que se separa de Blanca de Navarra por impotencia y por falta de consumación. Entonces, esto es fundamental. Fundamental. Ahí ya el rey ha tenido un problema que claramente un rey que no puede tener hijos es un problema. Lo mismo Sí, que es desde una luego. reina que no puede tener hijos, el mismo, el rey. Si el rey no puede tener hijos es un problema. Un rey que deslegitima a su heredero, se acabó. Ya no hay vuelta atrás desde ahí, yo creo. Y menos si es una mujer, si es una niña. Entonces, realmente, la culpa de lo que le pasó a Juana de Castilla fue lo que hizo su padre. ¿Era su padre? Eso es lo que podríamos debatir. Todo apunta a que no era su padre. Entonces, claro, Isabel supo aprovechar, no, es que si no era su padre, esa niña no era legítima. Entonces, aquí viene todo el problema dinástico. Isabel era descendiente de Juan II y por lo tanto, si Juana no era hija de Enrique IV, era Isabel quien, y así se llegó, a ese pacto se llegó, ¿no? En Toros de Guisando. El rey aceptó eso. Entonces, como dice Sandra muy bien, un rey primero que no da un varón, porque había dado una niña, no, porque si hubiese sido un varón yo creo que hubiese sido distinto. Primero que no da un varón durante años y años de reinado y luego cuando da hay sospechas, él se desdice, esto se ha deslegitimado él a sí mismo. ¿Por qué motivos? Ahí ya podríamos entrar a debatir si era una cuestión de que el rey pues no estaba atraído a las mujeres y a lo mejor tenía ese problema. Ha pasado la historia como el impotente, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Porque a ver si solo vamos a llamar cosas a las mujeres y cuando a Enrique IV le llaman el impotente. Por algo será. El impotente que lógicamente todo parece indicar que en realidad era homosexual y que tendría, pues sus preferencias sexuales no estaban en la de estar con mujeres, está claro, ¿no? Y aunque tú digas es un problema, y aquí hay que contextualizar, porque hoy día ya sabéis cómo es esto, incluso para contar la historia, y hay que explicar que era un problema para la época porque no podía generar hijos, no es que fuera un problema que fuera homosexual en sí mismo, ¿no? Entonces, desde luego, lo mismo que en el siglo XV era un problema ser una mujer, y ahora mismo estamos, que está claro que somos iguales, en el siglo XV ser homosexual era un gran problema, y más si eras rey, precisamente por lo que has dicho, porque no podrías darles descendencia legítima. Si es que eso te lo impedía. Seguro que ha habido muchos reyes homosexuales que sí han tenido descendencia, claro, pero en este caso parece ser que el rey no podía. Y esto no es solo en su matrimonio con Juana, es con su primer matrimonio también. O sea que tiene 2 matrimonios. Entonces yo creo que aquí es un problema del rey, sinceramente, sí. Sí, bueno, yo creo que ese tema está más que claro, ¿no? Otra cosa es que se utilizara con estrategia política, porque aquí ha habido reyes
hijos de reyes homosexuales, además muy contemporáneos, y que nadie ha planteado, aunque todo el mundo era un secreto a voces, y ahí está, ¿no? Y la dinastía está todavía en vigor, o sea que realmente no se entró a jugar con esto. Lo que pasa es que convenía políticamente y sobre todo convenía a Juan Pacheco, ¿no? que yo creo que fue el mayor instigador de todo esto y aquello de... porque que es lo que promueve a tratar de coronar a Alfonso, ¿no? Al hermano de Isabel, Sandra. Sí, el pobre Alfonso, que durante un tiempo muy breve fue supuestamente Alfonso XII, fue realmente un títere de Pacheco y de toda la facción que quería derrocar a Enrique IV en la penosa farsa de Ávila, que cogen al niño, que es un niño, que no sé si tenía 12 o 13 años, lo entronizan en la plaza de la Catedral de Ávila tirando un monigote de su hermanastro, Enrique IV, y lo nombran rey y, bueno, el pobre crío seguramente no sabía ni lo que hacía, pero sí que yo pienso que este episodio fue muy útil para Isabel, porque fijaos que Alfonso quiso derrocar a su hermano en vida. O sea, cuando coronan a Alfonso, su hermanastro, que es el rey, sigue vivo. Isabel eso nunca lo hará. Cuando muere Alfonso supuestamente de una indigestión, de un pescado en malas condiciones, otros dicen que fue envenenado, Isabel yo creo que se da cuenta perfectamente que lo que ella tiene que hacer es ver, oír y callar y esperar al momento perfecto, que es el momento en el que muere su hermano y da el golpe de efecto en Segovia cuando ella misma se proclama reina. Ella, yo creo que eso le fue muy útil a pesar de la desgracia de perder a su hermano pequeño, porque ella nunca dudó de la legitimidad de su hermano. Ella lo que empieza a decir es lo que muy bien decía Emma, que quien no es legítima, como su propio hermanastro dice, es su sobrina. Entonces, ese episodio de Ávila, de Alfonso, de su hermano pequeño, pues yo creo que para ella fue clave para entender que a veces hay hechos que no... A ver, el pobre Alfonso realmente no tuvo ninguna culpa porque yo creo que estuvo mangoneado por unos y por otros. No podemos culpar a una criatura de poco menos de 12 años de todo lo que pasó. Pero sí que, como digo, creo que fue una muy buena enseñanza dramática, pero enseñanza para su hermana. Una cosa, estamos hablando de esto y es que me ha recordado, y lo tengo que comentar porque es muy importante, Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, también tenía muy pocos años cuando heredó el trono, también fue mangoneado por su Lord Protector y también se llevaron a serio unas políticas durante su reinado extremas que nadie entiende y todo el mundo atribuye a Eduardo VI cuando yo digo, ¿cómo un niño de 11 años, de 12 años va a saber lo que está haciendo? No puede ser. Eduardo VI muere con 15 años. Ha estado reinando desde los 9. Entonces hay que entender también a la gente en su edad y en su contexto, ¿no? Porque es que a Alfonso la verdad es que le usaron también, es verdad, usaron a Alfonso. Es que, usan Emma, Alfonso... aunque en aquellas épocas era todo muy precoz, nombrar reyes, casarlos, cuando oyes estas historias que los casaban con 12 años y esas barbaridades, no quiere decir que fueran más listos que las personas del siglo XXI. Al contrario, o sea, poner a una persona de 12 años ante esta situación, aparte de cruel, era peligroso para el propio poder, como en el caso de Eduardo VI que explicas, y en el caso de Alfonso tenemos muchos otros ejemplos. Un niño que además no se ha criado en la corte, que se ha criado en Arévalo con su madre, que es una persona que tiene problemas mentales también, entonces no tiene una experiencia como pudieron tener reyes que fueron herederos desde el principio. Sobre todo, vamos a pensar, por ejemplo, en los hijos de Isabel y Fernando, cómo se educaron, ¿no?, con sus padres. Pero es que en el caso de Alfonso e Isabel no se crían en la corte de Enrique IV, se crían en Arévalo con su madre. Eso se ve muy bien en la serie de Isabel y es algo que es muy importante de recordar. Porque, entre otras cosas, se crían como también portugueses en muchas maneras y en muchos... O sea, que hay que entenderles en su contexto y, sobre todo, la juventud de la gente, hay que entenderla
que un Eduardo VI de 10 años no puede estar haciendo reformas protestantes maravillosas porque es un niño de 10 años. Pues aquí, Alfonso, lo mismo. Pero fíjate que en el caso de Isabel tampoco creció en la corte, pero tuvo todo ese tiempo para irse preparando y, de hecho, cuando ella llega a la corte, que Joaquín ahora nos va a reñir porque nos vamos avanzando, pero ya cuando llega a la corte, lo primero que hace es empezar a formarse, porque ella misma reconoce que nadie la ha preparado para lo que ella en conciencia cree que es para lo que está destinado, pero ella misma reconoce que no está preparada y lo primero que hace es prepararse, llamar a humanistas, llamar a latinistas, aprender latín, que es la lengua diplomática del momento, pero ella misma, porque ya era un poco mayor que su hermano no le dio tiempo a absolutamente nada. No os voy a reñir, ¿eh? Que no cunda el pánico, pues estaría bueno. Solamente es verdad que os habéis adelantado un poco porque yo quería plantear, cuando ya es elegida heredera, cuando su hermano cede a que sea elegida heredera y una de las condiciones es su matrimonio. ¿Por qué creéis, esta patata se la voy a soltar a Emma, por qué crees que elige a Fernando, contraviniendo lo pactado con su hermano, y se casa en secreto con Fernando? ¿Es porque ella trata de protegerse, porque Fernando podía ser el heredero varón o podía ser el aspirante varón con más derecho, ¿no? Por el tema familiar? O sea, podía ser su rival realmente. Esa es una primera hipótesis. Vale, adelante. No, que sí, que era muy lista. Que yo, es que no puedo ni dejarte decir la otra opción porque has dado en el clavo, yo creo. Hay que pensar una cosa muy importante. Fernando e Isabel son trastamara los dos. Porque claro, Isabel comprendía, como cualquier mujer, que si se casaba con un hombre, su dinastía iba a acabar, porque los hombres son los que dan el nombre, ¿no?, a los herederos, ¿no?, el título. Entonces, casándose con su primo de la misma dinastía, siguen los Trastámara. Pensad en las estrategias matrimoniales, no solo de los Trastámara, sino luego los Habsburgo, ¿no? El de los demás guerrean mientras tú, Austria, te casas, ¿no? Y esto significa que es que estos matrimonios entre primos, porque Isabel y Fernando eran primos, refuerzan las líneas dinásticas. Isabel es muy consciente de ello. Este primo suyo es de su misma edad, es de su misma, muy parecida edad, han nacido con un año de diferencia, es de la misma casa y es el heredero a Aragón. Esa antigua idea de unificar la península ibérica que ellos luego ponen en marcha cuando se convierten en reyes de Castilla y reyes de Aragón. Entonces, realmente es el candidato perfecto. Lo que yo creo que este es el punto clave de Isabel, es cuando ella accede a casarse con quien le diga a su hermano, realmente le desobedece porque se casa con Fernando. Esta es la mejor decisión que tomó Isabel de Castilla en su vida, casarse con su primo Fernando de Aragón. Desde luego que lo fue. Aunque luego pasara lo que pasara en muchas ocasiones, fue un golpe maestro desde mi punto de vista. Era una mujer y siempre fue plenamente consciente de que seguía siendo mujer. Aunque fuese la mujer más poderosa del mundo, era una mujer. Y tenía que utilizar otras estrategias. Para mí fue un golpe maestro casarse con Fernando. Bueno, además todo es muy poético, ¿no? Y casi romántico, que llega él vestido de mercader y se cruza media península para llegar a conocerse con Isabel. Todo lo hacen en secreto. ¿Qué pasa con lo de la bula papal? Porque aquí hay un punto que creo que también es importante, ¿no? Y que, o sea, la historiografía ha tratado mucho, porque es cierto que en toda la historia de Isabel de Castilla, yo creo que estaréis conmigo en eso, todos estos puntos controvertidos que pueden deslegitimar a Isabel como heredera de pleno derecho al trono, siempre se han tapado un poco, ¿no? Aunque en la serie, como bien ha dicho Emma, sí que recuerdo que todos estos temas salían a la luz, que no guardaban la ropa al respecto, sino que intentaban también dar cierta explicación. Pero, porque a mí lo de la boda, claro, una de las condiciones para ser la heredera es que te tienen que elegir al novio y tú eliges el novio. O sea, ya es la primera decisión de decir, aquí estoy yo y hago lo que me sale de mis entrañas, ¿no? Y elige el novio y al mismo tiempo se casa en secreto y no tenía la bula papal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto de la bula? Porque para mí creo que es un tema un poco lioso. No sé si Sandra
¿Sabrías contestarme a esta pregunta? Bueno, básicamente que como eran primos en un grado muy cercano, necesitaban obviamente una bula del Papa para poderse casar. Como todo va muy rápido, como Isabel sabe que si su hermano se entera que se va a casar con Fernando, contraviniendo su pacto firmado en Toros de Guisando, que tiene que ser él el que apruebe el matrimonio de su hermana, como todo va tan rápido, pues ella decide tirar para adelante. Evidentemente, inicia el trámite de pedir esa bula. Seguramente está convencida que tarde o temprano llegará. De hecho, llega una vez ha nacido o está embarazada ya de su primera hija, de Isabel. Pero esto también nos demuestra que Isabel no era la reina fanática católica que a lo mejor nos han querido vender. Evidentemente era una mujer de mucha fe y una mujer católica, como luego otro papa le asignó dicho título. Pero por encima de todo, como bien ha dicho antes Emma, era una mujer muy lista y sabía que a veces pues, tenía que, pues como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los hechos. Yo creo que ella sabía que tarde o temprano llegaría esa bula y por eso mantiene esos momentos de tensión en secreto, porque si en ese momento no se casa con Fernando, probablemente, pues como todos los grandes hechos de sus primeros momentos hasta ser coronada, si ella no lo hace en los momentos que ella lo hace, posiblemente no estaríamos hablando de Isabel como reina. ¿Y creéis que era dueña de sus propias ideas cuando realiza todos estos actos? Hombre, algo de dueña de sus propias ideas debía ser, porque al final la última decisión era suya, pero todos los que la aconsejan o era un poco presa, bueno, en esta época es todavía muy joven, era un poco presa de la gente que tenía alrededor. Yo creo que Isabel es muy, muy inteligente, muy intuitiva y sobre todo es muy prudente. Muy prudente cuando lo tiene que ser, pero pasa a la acción cuando lo tiene que hacer también. A mí me recuerda mucho a otros personajes como Isabel I de Inglaterra, que tiene unas estrategias muy parecidas, ¿no? Y yo creo que son mujeres que son capaces de controlar sus emociones. Creo que, por ejemplo, un claro ejemplo de mujeres que no pueden controlar sus emociones es la propia hija de Isabel, Juana I de Castilla, que en muchas ocasiones, podríamos decir, como decimos modernamente, pierde los papeles, ¿no? Pero en el caso de Isabel tiene una gran capacidad para aguantar la presión, yo creo, y sobre todo, yo creo que aprende muy rápido. Ella en el momento que llega a la corte se empieza a dar cuenta muy rápidamente de que si ella no hace una resistencia pasiva en algunos momentos y pasa la acción en otros, le van a tomar las decisiones para ella y sobre todo el matrimonio era lo más importante porque ese hombre pasaba a ser la persona, tu tutor legal realmente, ¿no? Entonces yo creo que Isabel las decisiones estas tan polémicas que toma, las toma de manera después de haber observado y aprendido. Yo creo que era una persona que aprendía muy rápido y era muy pragmática también. A pesar de que estaba obsesionada con la religión, sí, estaba obsesionada como todo el mundo de este momento. No creo que Isabel estuviese especialmente obsesionada más que los demás. Lo que es muy pragmática, yo creo, y yo creo que es siempre muy consciente de su objetivo. Y este objetivo está alineado con la providencia. Es decir, Dios me ha elegido para ser reina de Castilla y todo lo que estoy haciendo está bien hecho porque Dios ha dicho que voy a ser reina de Castilla. Nosotros este concepto de la providencia a lo mejor no lo entendemos tan bien ahora mismo, pero en ese momento era clave. Eso es lo que ayudaba a gente, como luego su hija, a pasar los calvarios que pasaron. Porque mi objetivo, ¿cuál es? El que me ha marcado Dios, ser reina de Castilla, ser reina de Inglaterra. Y así era como tomaban las decisiones, yo creo. Los consejeros ayudaban, pero sobre todo, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Dios me ha dicho que yo tengo que ser reina de Castilla, tendré que hacer lo que tenga que hacer. ¿Y creéis que es un ejemplo ya de monarca? Porque, claro, Maquiavelo habla de Fernando, pero apenas habla de Isabel. Prácticamente ni la nombra, ¿no? Lo cual es curioso. Y además habla de Fernando como rey de España en su libro El Príncipe. Lo nombra como 20 veces, porque además recuerdo haber hecho un artículo al respecto de esto cuando se cuestionaba la existencia de España. Y, bueno, algo debería existir cuando este señor escribe un libro que es prácticamente la guía del rey renacentista y habla del rey de España constantemente, ¿no? Pero apenas menciona a Isabel, lo cual no deja de ser un poco lo que vosotras decís o estáis mencionando al respecto de que la mujer
por muy poderosa que fuera, seguía siendo mujer y estaba por detrás de su marido. De hecho, Joaquín, quien sí que la nombra en su época, otro gran nombre de la Italia del Renacimiento, es Baltasar de Castiglione en su Cortesano. Pero es curioso que lo que tú dices, ¿no? Fernando era el gran rey poderoso y a Isabel la nombra describiéndola como una mujer bondadosa, prudente, con temor de Dios, honesta. Luego habla de ella como la gloriosa reina, ¿no? Pero no habla de ella en términos masculinos, ¿no? Como entenderían al rey en su momento. Claro. Buen punto ahí, porque una mujer virtuosa, ¿no? Que no lo era su marido, porque como era hombre tenía derecho a tener hijos naturales, a tener amantes, etcétera, etcétera. ¿Tú, Emma, cómo crees que ella, una mujer tan poderosa, con tan religiosa, tan temerosa de Dios, ¿no? Vamos a decirlo en términos de la época, cómo podría manejar eso de que su marido tuviera amantes y estuviera teniendo hijos naturales y que incluso cuando él se va a la guerra le pide que cuide de sus hijos naturales si le pasa algo, ¿no? Que no deja de ser también un poco de, además, poner la cama, vamos a hablar en términos castellanos, ¿no? Porque dentro de las virtudes está el saber perdonar y está el comprender la naturaleza del hombre, de la mujer, y esto era una práctica habitual. Fernando no estaba haciendo nada que no hicieran los demás reyes, los demás hombres, ¿no? Entonces las mujeres no es que estuvieran acostumbradas, es que era algo que era como el comer, quiero decir. Cuando es algo que para ti no tiene otra manera de ser, yo creo que no te lo planteas. Hombre, y claro que le tuvo que disgustar a Isabel esto, pero en muchas otras ocasiones, igual que Isabel, vemos a estas mujeres haciéndose cargo de los hijos naturales. Por ejemplo, una cosa muy, muy sintomática de lo conectados que están los hijos naturales de Fernando con los hijos legítimos que tiene con Isabel, es que Antonio Geraldini, que es uno de los humanistas italianos que traen a la península ibérica para la formación de los hijos, es el que se queda en Zaragoza con los hijos naturales de Fernando, y luego es el que empieza a enseñar a las infantas, aunque muere, y es su hermano Alessandro Geraldini el que luego enseña a Catalina y a María. O sea que los mismos instructores que habían enseñado a los hijos de Fernando están enseñando a las hijas menores de Fernando. Y luego, por ejemplo, en muchas otras ocasiones vemos el trato que tienen estas personas, ¿no? Catalina de Aragón tiene trato. Catalina de Aragón viaja con sus hermanas por toda la península ibérica y a veces se encuentra y tienen buena relación. Yo creo que comprendían a la familia de una manera muy distinta y aceptaban que los reyes hacían esto. Y Isabel la Católica no era distinta, porque entre las cosas de las mujeres sí que es verdad que los autores de la época inciden que las mujeres tienen que ser especialmente piadosas y saber perdonar. Entonces, claro, estaba dentro de ser una reina perfecta, era más grande todavía por perdonar a su marido. Por ejemplo, su hija, Catalina de Aragón, que también le ocurrió esto, la primera vez que esto le ocurrió sí que tuvo un arrebato, ¿no? Y sí que se manifestó y después de ello ya no lo vemos más, hasta que ya es obvio que va a casarse, que se quiere casar con Ana Bolena. Ahí es donde ya pone hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y luego pasa otra vez una mujer que siempre es prudente, que siempre apoyó al rey. Si pudierais saber los comentarios que hace a veces, como, perdón por la palabra, pero dice, yo no puedo permitir que el rey me llame prostituta. O sea, es que, claro, decir que ya tu matrimonio no era válido, que había sido su prostituta durante años. Utiliza este tipo de palabras Catalina de Aragón, una persona que todo el mundo piensa que se pasaba el día rezando, pues también decía palabrotas y también se enfadaba. Isabel la Católica era igual. Cuando tiene el encontronazo con su hija, Juana, se tiran de los pelos prácticamente. O sea, que es que yo creo que tenemos una visión de Isabel muy reducida. Isabel era una mujer muy poliédrica. Lo que pasa es que de cara al público era muy buena, lo que mejor sabía era esto que habéis hablado muy bien, de por ejemplo, el cortillano, se ve muy bien, la disimulatio. Una cosa es lo que yo puedo sentir y otra cosa es la cara que voy a dar. Entonces, claro, esto de los hijos naturales es parte de ello. Enrique VIII también tuvo hijos naturales. O sea, todos los reyes, en realidad no era, yo creo que no se sorprendían pero sí les molestaba porque y Juana y Felipe de Habsburgo, que ya sabéis que yo no le llamo Felipe el Hermoso, que no sé por qué le llaman así.
Bueno, sería guapo, digo yo. Bueno, cuando has visto le los dan el apodo retratos, no sería era por tan algo. guapo. Yo creo que es más que le gustó a algún cronista. Soy muy exigente con la belleza de la época. Bueno, el tema de los hijos naturales, fíjate, va hasta Alfonso XIII. O sea, que estamos hablando de algo que va a perdurar en la historia hasta nuestros contemporáneos prácticamente. Claro, yo decía esto de los hijos naturales porque ahí es donde yo creo Fernando sí que ejerce su poder masculino, ¿no? Hablando un poco ya como si estuviéramos un poco intentando interpretarlo desde el siglo XXI. Su manera de ejercer el poder masculino es decir, yo me acuesto con quien quiero, mientras que tú, aunque eres la reina, aunque eres poderosa, eres la reina titular de Castilla, yo soy aquí el rey de Castilla también, pero estoy por debajo de ti, pero en esto sí que soy el hombre, ¿no? Ese punto creo que es importante. Siguiendo esta línea más o menos cronológica que estamos llevando, aunque como ven ustedes estamos intentando tratar temas polémicos más que una biografía en sí, porque lógicamente la biografía pueden entrar en la Wikipedia y ahí seguro que tienen muchísima información de lo que son los sucesos históricos que van rodeando a la historia de Isabel de Castilla. La guerra de Granada, ahí sí que es cierto que su marido se vuelca con cerrar la península o cerrar al menos el reino de Castilla y Granada. Pero me gustaría hablar justo después de la guerra de Granada, creo que es un tema muy interesante, el de la expulsión de los judíos. Algo que ya había sucedido en el norte de Europa, en varios estados del norte de Europa, no podemos olvidarlo, porque aquí se ha manipulado un poco todo eso, ese mitologema de Al-Ándalus y las tres culturas, ¿no? Y claro, cuando uno lee un poco y profundiza, se da cuenta que en realidad existen las juderías y existe en el barrio Mudéjar y existe en el barrio tal, porque estaban completamente separados, con vallados, con puertas. Cuando llegaba la noche se cerraban las puertas, no se podían casar entre ellos. O sea, realmente el tema intercultural o esta noción que tenemos de hoy día, lógicamente no era la que existía en Al-Ándalus, ¿no? Y que luego hubo épocas de mayor o menor intensidad de persecuciones, ¿no? Pero Isabel, yo creo que, y esto es lo que creo que planteo para que vosotras me contestéis, empezando por Sandra y luego Emma nos das tu opinión, ¿cuál es la idea de ella en la expulsión de los judíos que llega cuando se toma el reino nazarí de Granada, después justo de acabar la guerra? ¿Cuál es de verdad el objetivo de esto? Porque hay incluso quien dice que el objetivo era quedarse con las riquezas de los judíos, pero lo que plantearon de verdad fue el que quiera se puede convertir, se puede bautizar, ¿no? Sandra, ¿empiezas tú? Yo creo que hay dos hechos clarísimos. El primero es que la expulsión de los judíos responde también a un problema social. Durante muchos años había conflictos en las ciudades en las que supuestamente convivían, como tú bien dices, se cerraban los barrios por las noches. Esa supuesta convivencia pacífica era seguramente una calma tensa. Recordemos que en el Al-Ándalus los propios cristianos podían vivir en las ciudades musulmanas, pero tenían que pagar unos impuestos extras por ello. Es decir, no había una tolerancia religiosa como la podríamos entender hoy en día. Que insisto, todo lo que yo digo no justifica la decisión, ni se entiende la decisión de Isabel como no podríamos entender la que, como bien has dicho, tomaron otros reinos y otros estados del norte de Europa. Pero por un lado había ese problema social. Los falsos conversos provocaban tensiones dentro de las mismas ciudades, dentro de las propias comunidades judías, y todo esto provocaba una situación tensa que, por desgracia, tenía en la expulsión de una parte de esta comunidad, pues posiblemente una solución excesivamente drástica, pero al final una solución. Y por otro lado, pensemos que Isabel, como bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna y como mujer que sienta las bases del Estado moderno, del futuro Estado moderno español, hace exactamente lo mismo que los soberanos de otros estados europeos. Cuando Enrique VIII llega al poder y hay todo el problema con Catalina, con Ana Bolena, y al final él es nombrado soberano y cabeza de la Iglesia anglicana, la persecución que hace a los católicos
es tremenda. ¿Por qué? Porque el Estado moderno es moderno, pero no es un Estado laico. El Estado moderno es un Estado confesional y para ello tiene que tener una religión única. Cuando llegue la Reforma protestante, los estados protestantes harán exactamente lo mismo. De hecho, hay estados del Imperio Austriaco que cuando asumen oficialmente la religión protestante o tienen que protegerse y decir que su estado es Estado católico, se implantan leyes para expulsar a las monjas de los conventos, a los monjes de los monasterios. Es decir, tenemos que entender que la fundación de los estados modernos se basa en un poder laico, que es el soberano o la reina, en este caso Isabel, y en un poder religioso. Y Isabel sabe, de la misma manera que finaliza o culmina la Reconquista, que si ella quiere un estado moderno fusionando Castilla y Aragón, lo que necesita es que ese estado sea un estado también católico. Y lo que se da es esa circunstancia. De hecho, cuando ella está en la corte, su médico personal, sus asesores más cercanos eran judíos. Y a ellos les suplica que se conviertan, porque ella sabe que es una decisión dura. Ella no es una fanática que odia a todos los judíos y los quiere quemar en una hoguera. Es una cuestión de Estado. De hecho, yo creo que la mayoría de decisiones que ella toma, como muy bien decía Emma, eran porque ella tenía una idea de que estaba llamada a una causa divina, pero no dejaba de ser una estratega excepcional. Ella sabe que para conseguir sus objetivos tendrá que tomar decisiones complicadas. Una de esas decisiones es la expulsión de los judíos. Cuando los judíos son expulsados de España, de Castilla, de Aragón, y se van a Portugal, están en Portugal y años después tienen que huir al norte. De hecho, existe la historia que yo ahora hace poco he estado investigando de una empresaria judía que sale de Castilla, se va a Portugal, en Portugal marcha a Flandes, donde su familia tiene negocios, y en Flandes tiene que volver a huir, se va a Italia. En Venecia es acusada de judaizar y tiene que irse a Ferrara, que es uno de los pocos estados italianos que es tolerante con los judíos, y termina en Constantinopla. Es un ejemplo de cómo los judíos, por desgracia, fueron un pueblo que en aquella época, y todos sabemos en siglos posteriores, fueron el chivo expiatorio de muchos problemas. Y como no eran propietarios del poder de estos grandes estados, pues eran una comunidad molesta para esta unidad religiosa que no solo en España, como digo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos los grandes estados europeos se dio con mayor o menor intensidad. Lo que pasa que, bueno, Isabel se le ha puesto ese San Benito y es pues el gran pecado de una reina que encima era una reina católica, fanática, etcétera, etcétera. Bueno, Sandra, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. En Inglaterra los judíos fueron expulsados a finales del siglo XIII, 200 años antes de que los expulsara Fernando y Isabel de Castilla. O sea, 200 años antes ya no quedaban judíos en Inglaterra. Tú a veces le dices esto a la gente en Inglaterra y se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser, no? Porque en realidad quien ha pasado la historia por expulsar a los judíos es Isabel de Castilla, no Eduardo I de Inglaterra, que también les expulsó. Tú le hablas a la gente de Eduardo I de Inglaterra y no es lo primero que te dicen, ¿no? Cuando es algo horrible, expulsar a cualquier comunidad es horrible, algo que no se tendría que hacer. Pero como lo has contextualizado muy bien, yo simplemente decir unos apuntes. Y una cosa muy importante que habéis dicho los dos, podían convertirse. La reina suplicó a muchos de sus vasallos que se convirtieran. Había una vía de quedarse, que era a través de la unidad religiosa, porque yo creo que los judíos no es tanto el problema de los judíos como el problema del Islam, porque hay que pensar que el Islam cada vez es una fuerza mayor que está atacando a Europa. Vemos dónde llega en el momento de Carlos V. Se sienten completamente amenazados y la península ibérica es el bastión. Entonces, ¿por qué llega el mismo año que termina de conquistarse Granada?
porque es un triunfo de la cristiandad, se celebró por toda la cristiandad. Enrique VII se levantó y empezó a cantar Te Deum Laudeamus cuando se enteró de que Granada había sido tomada. Esto es la unificación religiosa. No solo los judíos, sino también cualquier musulmán. Catalina de Aragón lleva a conversos dentro. El primer embajador español en la corte inglesa era un converso. De hecho, tiene muchos problemas y escribe siempre, por favor, ayuda a mi familia, tal. Juan Luis Vives. Juan Luis Vives, por favor. Juan Luis Vives, y Catalina no puede favorecer más a ese hombre. Y había sido judío una generación o dos antes, su familia. No odiaban a los judíos ni mucho menos. Era una unificación, como muy bien has dicho, religiosa, y era el nacimiento del Estado moderno. Lo queramos ver o no, es así. Porque es la unificación religiosa para evitar estos conflictos que vienen de fuera. ¿Por qué luego se unen en ligas con otros reyes de la cristiandad? Porque están combatiendo enemigos mayores. Lo que pasa es que luego se ha sobredimensionado porque 1492 es un año tan icónico para tantas cosas que al final descontextualizamos. Pero vamos a recordar, 200 años antes habían sido expulsados de Inglaterra, ¿no? Vamos a volver a contextualizar. Muchos de los servidores de Catalina de Aragón eran conversos o habían sido musulmanes hasta que se convirtieron al cristianismo. Sus esclavas, por ejemplo. Vamos a hablar de esto también. Catalina de Aragón llevó esclavos a Inglaterra. Pero esos esclavos, tenemos, por ejemplo, las cartas de manumisión de las princesas, por ejemplo, la mayor, ella en su testamento libera a todos los esclavos porque se han hecho cristianos. Es una manera de cristianizarlos. Les esclavizan, horrible, por supuesto, pero es que los musulmanes también esclavizaban cristianos. Esto es una práctica común. Tenemos que contextualizar, siempre tenemos que contextualizar. Todo el mundo esclavizaba en ese momento. La manera que tenían ellos en la corte española es: si te haces católico, da igual todo lo demás. Y si no, no eres bienvenido. Bueno, yo voy a intentar discrepar un poco con vosotras, porque claro, estáis tan de acuerdo que esto, en vez de un debate, es una especie de adorarnos los egos unos a otros. Pero creo que creo que es importante recalcar que nadie podía ser un súbdito si no procesaba la misma religión que el rey. Y esto es importante. Los judíos no eran súbditos. Estaban porque se les autorizaba estar, no solamente en los reinos de Castilla, de Aragón, de Portugal, sino en todos los reinos europeos. Tú estás aquí porque yo te dejo estar hasta que yo quiera, porque tú tienes que seguir la misma religión que Perdona, tú. Joaquín, Y esto pero era esto así. pasaba también en el Al-Ándalus, como he dicho antes. Los cristianos Claro. estaban viviendo en Sevilla y en las ciudades andalusíes Claro. porque pagaban unos impuestos especiales. Es que la religión era una cuestión tan importante en el Estado como puede ser la constitución liberal en el Estado moderno, en el Estado contemporáneo. O sea, incluso mucho más, porque la religión dictaba las normas de conducta. Entonces, si tú estás en otra religión, tienes otras normas de conducta, yo soy el rey, tú no eres mi súbdito porque tú no tienes la misma religión que yo te permito estar porque me puede convenir a mí como rey o simplemente porque autorizo que estés ahí. En el momento que yo decido que ya no estés o te conviertes a mi religión, que esto es importante porque Isabel lo que ofrece es la conversión. O sea, no es te voy a expulsar directamente, tenéis hasta este día para bautizaros. Y el que no se bautice se tiene que marchar. Es una medida de presión. Lógicamente, los judíos en Castilla, bueno, y lo que leemos en las crónicas es que no eran precisamente pobres, había judíos con muy buena influencia. El propio, lo has dicho, el propio médico de Isabel era judío. Claro, pero ¿por qué creéis? Y ahora ya voy a lanzar el debate de la leyenda negra. Estamos, yo creo que contextualizando, esto es importante, poniéndonos las gafas de la historia, poniéndonos las gafas del siglo XV. Entonces, importante este tema de los judíos. Antes de terminar de hablar del tema de la religión y de abordar un poco la parte de la leyenda negra, ¿alguien quiere decir algo? Porque Emma, yo creo que está ahí apretando labios. Quiero hablar. Mira, una cosa muy importante, Isabel debe ser recordada por la expulsión de los judíos, igual que Eduardo I de Inglaterra, que también expulsó a los judíos de Inglaterra, ¿no? Debe de ser recordada por eso, pero debe de ser recordada por muchas otras cosas más. Entonces ya hemos quedado, y Sandra lo ha explicado muy bien, que esto era una práctica habitual que hacían los demás soberanos. Lo que no hicieron otros soberanos, por ejemplo, fue cuando Isabel mandó a Colón a América y volvió y se enteró de que esa gente no había escuchado el Evangelio,
ahí dijo, esta gente no se puede esclavizar, esta gente tiene que tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y son súbditos míos. Y no les esclavizó. O sea, que es que Isabel reflexionaba sobre estas cosas y hubo unos grandes debates en la mejor universidad de España, la Universidad de Salamanca. Los debates son la base fundamental de los derechos humanos, esos debates. ¿Por qué Isabel no es recordada por esto? ¿Por qué recordara por algo que hacían los demás igual que ella y no recordaba por algo novedoso que hizo que lo cambió todo? Ojo, porque yo creo que esa tendencia está cambiando. Yo también. Y cuando escuchas a historiadores mexicanos, es tremendo cómo ahora están sacando Claro. esto, poniendo muy en cuestión todo lo que ha pasado en los últimos 100 años, porque realmente todo esto es novedoso. Sí, sí, sí. Y escuchas hay una doctora mexicana que además ha impartido clases en Estados Unidos en muchos años, ya es una señora bastante mayor, lástima que no recuerdo ahora el nombre, luego lo pondré ahí, donde defiende esto, Sí, sí. igual que Zunzunegui, que es ya más mediático, pero también dice esto, ¿no? Dice, a ver, aquí se planteaba, cuando alguien, el planteamiento era, estos señores, los indios, tienen alma, Eso es. y cuando se decidió que tenían alma, no se les podía esclavizar, porque tenían alma, eran seres Y cuando humanos. Colón les Y esclavizó, ¿qué hizo Isabel? Le castigó por haberlo hecho, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto de la expulsión de los judíos fue horrible, pero fue algo habitual en su momento, ¿no? Incluso un poco tardío si lo comparamos con otros sitios como Inglaterra, que ocurrió 200 años antes. ¿Por qué no hablamos de lo novedoso? Lo que hace Isabel, que no hace nadie más, plantearse si esta gente nueva que se han encontrado tienen alma, pueden ser esclavizados, no pueden. Y la conclusión, ¿cuál es? No, son mis súbditos y les protege. Les protege frente a los abusos de, vamos a hablar, Colón un poco, estaba ahí en la final del programa este tan famoso, pero bueno, lo primero no era español, ¿no? Es lo primero que me planteé. Pero bueno, ahora que tenemos aquí a Sandra, que nos hable un poquitín de cómo fue esa experiencia en la tele, ¿no, Sandra? Sí. Defendiendo a Isabel. Hombre, pues fue... Claro, porque Sandra defendió a Isabel de Castillo en Radio Televisión Muy bien Española, defendida, claro que sí, yo no Sandra. lo sabía, me lo han soplado aquí, así que Sandra, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Pues fue una experiencia muy divertida porque era la primera vez que yo salía en una televisión nacional, así que os podéis imaginar el nivel de estrés, pero para mí fue un gustazo defender a una reina que no todo el mundo quiere defender. Que aparte hay tanto prejuicio y tanto miedo en la actualidad a que te etiqueten con ciertas ideologías políticas que mucha gente no quiere reconocer, pues como está diciendo ahora Emma, tan llana y claramente, que fue una personalidad excepcional con sus luces y sus sombras, obviamente. Pero hay mucha gente, cuando hablemos de la beatificación, si quieres lo abordamos, pero hay mucha gente que la tiene demonizada. Y para mí fue, pues eso, un gustazo. Y de hecho quedó segunda en el ranking, con lo cual seguramente muchas personas consideran que fue una figura clave para nuestra historia, nos guste o no nos guste, pero sin Isabel de Castilla no puedes entender la historia de España. Y eso es importantísimo, así como con otros reyes o otras reinas, si los sacáramos de la ecuación, podríamos seguir entendiendo nuestra historia. Sin Isabel, sin Fernando, no podemos entender nuestra historia. Con lo cual, yo creo que es súper importante que la estudiemos, como antes ha dicho muy bien Emma, desde todas sus facetas poliédricas y que entendamos todo lo que hizo. No nos quedemos con que fue una fanática que expulsó a los judíos y echó a los musulmanes del Reino de Granada. Bueno, yo creo que ha contribuido todo eso, quizá, lógicamente lo que ha pasado en España en los últimos 100 años es fundamental para que figuras de hace 500 se destruyan desde el punto de vista histórico y se abracen mitos tan absurdos como que se bañó 2 veces en su vida y con costrineras de este Mira, una de las conclusiones que yo he llegado, que no es mía, cuando escribí el libro de la Revolución de las Invisibles, una autora, que ahora, disculpadme, no recuerdo el nombre, pero abordaba la historia del feminismo en España y decía claro y alto que había 2 figuras en la historia de España que habían sufrido un vilipendio injusto por culpa del franquismo. Y son Isabel de Castilla y Santa Teresa de Jesús. Como son 2 figuras que Franco se las apropia
como representantes de su proyecto político, por desgracia, han quedado manchadas por esto. Y no podemos, y no somos capaces, como decía esta historiadora, de decir, bueno, que Franco las defendiera no nos tiene que impedir dar un salto en la historia e ir nosotros al siglo XV, al siglo XVI, y decidir por nosotros mismos si estas mujeres eran acordes con el proyecto de Franco o no lo eran, ¿no? Bueno, un poco así surrealista lo que acabo de decir, ¿no? Pero era una reflexión que hacía que yo pensé, pues tiene toda la razón. Hombre, está claro, o sea, es igual que el escudo, ¿no? Yo, el regimiento Isabel la Católica, por ejemplo, que es un regimiento de infantería en España, claro, el escudo del regimiento Isabel la Católica es el escudo de Isabel de Castilla. O sea, es el águila de Isabel de Castilla con los cuarteles que tenía el escudo de Isabel de Castilla. Y claro, es inevitable cada vez que sale la bandera de percha del regimiento con el escudo de Isabel de Castilla, que alguien que lo ve dice, bueno, eso es un escudo preconstitucional. Es que es muy peligroso que yo he visto a veces en redes sociales fotos, por ejemplo, que tengo ganas de ir a verlo, si algún día vuelvo a Roma, del suelo de la Embajada Española en la Plaza de España, que creo recordar que tiene un escudo enorme de Isabel de Castilla, y hay gente que dice que hay que quitarlo porque es el escudo de Franco. Entonces, hay que tener cuidado con estas vinculaciones históricas tan manidas. Bueno, yo creo que todo esto, efectivamente, para eso estamos aquí. O sea, quiero decir, vamos a contextualizar, vamos a hablar de historia de verdad y no a decir que si no se bañaba o que se bañó 2 veces y contarlo todo con cierta sorna porque es una manera de su brazo incorruptuador. Yo lo veo de otra manera. Es que es tan icónica que ha sido utilizada por todo el mundo. Claro, es que es muy fácil utilizar a Isabel de Castilla porque es alguien muy icónico y porque realmente, si lo pensamos, creó una imagen de poder muy icónica, perdurable en el tiempo, y por eso es muy reconocible también los signos de Isabel la Católica. Y claro, es muy fácil apropiarse de ellos. Entonces, es que Isabel también está en el nacimiento de la propaganda en palabras mayores, el nacimiento de la imprenta en Castilla. Entonces, es que Isabel está en el meollo de la creación de la imagen de poder de lo que es la monarquía hispánica, porque ella la funda con Fernando. Entonces, claro, claro que se va a utilizar por no solo sus sucesores, pero cualquier otro régimen que venga asociado con legitimidad de nosotros representamos a España, ¿no? Entonces, claro, entonces hay que distinguir las cosas. Hay que distinguir las cosas, lo mismo que, por ejemplo, bien ha dicho Joaquín al principio, yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Aquí la gente ya comprende que algunos de sus grandes figuras históricas pues tenían sus sombras, tenían esclavos, aún así son capaces de ver más allá y seguir agradeciéndoles lo que hicieron, que ellos ven como positivo, ¿no? Que a lo mejor podríamos entrar en otros debates, no quiero entrar en un debate sobre... pero, por ejemplo, la figura de George Washington, ¿no? Pues aquí es una figura que se respeta, se sigue respetando, o algunos de los fundadores, de los que escribieron la Constitución, se sabe que tenían esclavos. Entonces, ¿cómo es esto de que eran de la libertad? Pues porque se contextualiza, porque si tú lo contextualizas, lo comprendes que hay que entender a la gente en su contexto y hay que poner de manifiesto las cosas que hace en favor del progreso, como decíamos al principio también, ¿no? Isabel hace tantas cosas en favor del progreso, por favor, que tiene que ser recordada por eso y no por su utilización o otras cosas. Es como si ahora criminalizamos a nuestros abuelos porque se sentaban en la mesa a esperar a que la mesa la pusiera una mujer. No puedes criminalizar a tu abuelo que vivía en una época donde eso era normal. Es que estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que si nos vamos 500 años atrás, todavía es mucho más importante la brecha histórica que hay entre nosotros y cuando el otro día, hace muy poquito tiempo estuve en el Capitolio y me llamó mucho la atención, ya lo sabía, pero claro, no es lo mismo estar allí en el centro viendo los 8 cuadros que representan la historia de Estados Unidos y 2 de ellos son cuadros de españoles, ¿no? Y todavía se mantienen ahí. O en la Biblioteca del Congreso, la bóveda, están prácticamente todos los conquistadores de América, españoles. Quiero decir que y eso España se respeta y no se han retirado nombres. España fue fundamental para la independencia de Estados Unidos, sí. Y una estatua de Isabel también ahí en Washington, ¿verdad? Sí, a mí me han enviado... Figuraros, tan icónica es que a mí me han enviado el otro día una estatua de ella que está en
en San Juan, Puerto Rico. A ver, yo, volviendo al programa del otro día, yo comprendo que la persona que descubre las neuronas, cómo no va a ser importante, es el padre de la neurociencia. Dentro de 500 años, él será la persona más importante de la historia de España, porque la salud mental y cómo funciona la mente es lo más importante que tenemos, yo creo, en esta sociedad, una de las cosas más importantes y acuciantes. Pero ahora mismo yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque yo he preguntado por esta cuestión aquí en Estados Unidos y no le conoce prácticamente nadie. Tristemente también, habrá que decirlo, pero es que yo no me encontré una persona en mi vida que no conozca a Isabel de Castilla. Y que, perdón, y de fuera de España ni una sola que no le admire. Claro, porque es que a veces nos tenemos piedras contra nuestro propio tejado en España. Yo creo que la historia... A veces nos tiramos piedras en nuestro propio tejado. Y con Isabel nos pasa. La tendremos que utilizar como nuestra más grande reina y la mejor, pues no somos capaces de hacerlo así. Tiene que ir Sandra a defenderla, allí a la televisión y poco más o menos que luego la hagan hate. Yo es que no alucino. Gracias, Sandra, por hacerlo, de verdad te digo. Bueno, yo creo que lo que hay que defender es la historia. Y lo que hay que defender es el rigor. Y si Isabel, yo sé que sois muy fans y me parece muy bien las dos, muy hooligans ahí del tema de Isabel de Castilla, que respeto profundamente, pero creo que lo que hay que ser es rigurosos. Entonces, no se puede vilipendiar a una figura histórica simplemente por el hecho de que lo que quieres es realmente vilipendiar una idea. La idea de una España común, la idea de los reinos, de la unión de los reinos, la idea de España, que muchas veces lo hemos mencionado, cómo aparecen en los escritos del siglo XV, de finales del siglo XV y del siglo XVI, como un concepto geográfico, lógicamente. No es un Estado liberal, no hay una constitución, no hay estas cosas, no hay ciudadanos, pero sí que es un Estado. El Estado posterior que hereda Carlos es un Estado, y es un Estado que en los contemporáneos de ese momento llaman España, aunque todavía se hablara de reinos, se va a hablar de reinos casi hasta el siglo XIX, pero ellos hablaban de España y los reinos pasan a ser reinos titulares del que posee todos esos reinos. Entonces Isabel es la fundación de todo eso, y el que quiere atacar eso por una ideología, simplemente por tener una ideología concreta o específica, busca en las figuras históricas el emplear mitologemas o muchas veces casi bobadas que van quedando en el imaginario como que no se lavaba, ¿no? Ese punto... Y se olvidan de facetas de la propia Isabel que yo en muchos libros no las he encontrado, y facetas como que ella estuvo muy vinculada al humanismo de su tiempo y a lo que se le conoció como la querella de las mujeres, que hablamos en el capítulo anterior contigo, Joaquín. Sí. Ella tenía en su biblioteca la obra de Cristina de Pizán. Ella impulsó la obra de Isabel de Villena, que es una de las primeras mujeres que en España habla de la defensa y de la dignidad de las mujeres. Isabel establece relación epistolar con algunas de las grandes humanistas italianas como Cassandra Fedele, que es una de las primeras mujeres que en Italia también defiende abiertamente y escribe textos en los que denuncia la situación de las mujeres. Es decir, que era una mujer que era católica, que era tradicional, que era conservadora, evidentemente, pero que ella ya introduce en España o en Castilla este debate, que sin este debate tampoco podremos entender el feminismo ilustrado de Mary Wollstonecraft ni podremos entender el feminismo del siglo XIX. Es decir, que ella, lo que pasa, que también es verdad que fue una figura tan grande que hasta incluso ella misma en su propio testamento deja entrever que su proyecto puede que se diluya. Cuando tenemos figuras tan grandes como la reina Victoria, como la reina Isabel II, ahora lo estamos viendo en Inglaterra, cuando son figuras tan tótem y que han hecho tantas cosas, ella misma ya prevé que todo eso que ha iniciado es probable que desaparezca, pero ella en su corte impulsa la educación de las mujeres, no solo de sus propias hijas, impulsa la introducción de eruditas como Beatriz Galindo, de poetas como Florencia del Pinar, muchas mujeres que entran y ella las empodera, y ella ayuda, y ella quiere que vengan humanistas, pues como Cassandra Fedele, que ya te digo, hay cartas que son una joya, como entre ellas se hablan y se
muestran su mutua admiración, es decir, no es una reina santurrona que está todo el día rezando, que tampoco pasaría nada, pero bueno, que es una mujer muy moderna en ese sentido, y eso es una faceta de su vida que no se conoce o se desconoce mucho más que la expulsión de los judíos, que evidentemente son elementos clave para el devenir del Estado moderno y para el devenir de la propia Europa. Pero dentro de la historia de las mujeres, ella también es una figura relevante en este sentido, porque en España, igual que su antecesora María de Castilla, que también fue una de las grandes defensoras de las mujeres y que también impulsó que se publicaran en Castilla libros en defensa de las mujeres, Isabel a su manera también lo hace. O sea, que ella tenga libros de Cristina de Pizán en una época previa a la imprenta, cuando aún no se ha expandido como se expandirá a lo largo del siglo XVI, pues ya deja dicho que ella no está aislada en su corte. Ella también, a ella la conocen en Europa y ella conoce todo lo que pasa en Europa. Eso también creo que es importante destacar. Se cartea, por ejemplo, también con la reina Isabel de York. Ella manda muchos de los despachos a Inglaterra, al embajador. Otra de las cosas que nunca, por ejemplo, cosas que es que son tantas las cosas, por ejemplo, ella es la figura que inspira el cambio en el ajedrez para la introducción de no solo la reina, sino los movimientos de la reina en el ajedrez moderno. Es Isabel. Yo lo que no sé, Joaquín, es porque no eres más fan de Isabel. Parece que no eres muy fan. ¿Que eres más fan de Carlos V? No, por favor, por favor. No, si se lo dieron comida, hombre, a esos. Yo me he puesto aquí abajo, no, por favor. Yo me he puesto aquí abajo. Te nota un poco fan, Nos va a mutear, Emma, nos va a mutear. Nos va a mutear, seguramente. Hay que sacar cierta contramedida. Bueno, vale, venga. No, pero es que estamos hablando de la más grande. No ha habido ni un mínimo debate. O sea, sois las dos. No, os ha faltado poneros la camiseta. Te voy a mandar unos libros que Isabel que te van a encantar y te vas a dar cuenta de que tienes que ser todavía mucho más fan. También estaba Fernando, lo digo. También, sí, creo, ¿no? Se casó con un tal Fernando, es verdad. Bueno, pues eso precisamente, que es un rey tan icónico. Como decís, que el propio Maquiavelo se inspira en él y sin embargo Isabel le vence y que vive muchísimos más años que Isabel. Porque Isabel muere, ya la he matado, perdón, pero muere en 1504 y Fernando no muere hasta 1516. Todos esos años que Fernando tiene para... Y no, aún así es ella. También yo creo que su leyenda crece muy rápido, ¿no? Y claro, a la vez yo creo que una mujer tiene desventajas, pero tiene ventajas. Si te conviertes en una mujer muy famosa, entonces ya eres guau, porque como no hay muchas como tú que tengan esas circunstancias y que las sepan aprovechar también, yo creo que en el caso de Isabel también le pasa un poco. Está en la bisagra y luego en el siglo XVI sus descendientes son muy importantes, sus descendientes masculinos, pero también las femeninas. Muchas de sus descendientes se convierten en reinas, emperatrices y todo eso, y son las mayores promotoras del arte del siglo XVI. La mayor promotora de Tiziano del siglo XVI, el mayor promotor no fue Carlos V, fue María de Hungría. Entonces, esto viene de Isabel la católica, no viene de otro sitio. Ella lo cambia todo. Pero ya hemos hablado, sí tiene precedentes, como bien ha dicho Sandra, porque sí, esto es, Sandra y yo estamos de acuerdo en todo. Joaquín, ¿qué vamos a hacerle? ¿Es así? No, y yo, a ver, no os quito la razón porque sé que conocéis el personaje muy en profundidad y por eso estáis aquí las dos, porque de verdad nos estáis transmitiendo, eso sí, tenéis especial vehemencia, me tenéis que reconocer que hay especial vehemencia en defender la figura y que me vais a decir también que el Tribunal de la Santa Inquisición, pues bueno, una cosa que se le ocurrió en el recreo y tal, ¿no? Pues, ya hablando en serio, el Tribunal de la Santa Inquisición lógicamente surge para que la orden de la reina se confirme y que los que se han bautizado realmente son ya católicos y que no siguen profesando la religión. Es evidente que muchas cosas podría haberlo hecho mejor y es evidente que no fue una reina perfecta. Es que no somos nadie para... Pero sí que es verdad que... creo que no debemos juzgar. Yo creo que la vehemencia de Emma y mía es en el sentido de que se le reconozca, pues eso, el entenderla dentro de la historia de España y de Europa y del mundo. Exacto. Os voy a dar como bueno, que es cierto, y en esto os doy completamente la razón, es tremendamente injusto el tratamiento que su figura está recibiendo en los últimos 30 o 40 años. Tremendamente injusto.
Y lo que nos ha llegado y que lo que le llega a mucha gente joven hoy día es que era una señora que no se bañaba, que creó la Santa Inquisición, que expulsó a los judíos, que mandó a un tal Colón a las Indias vendiendo sus joyas, que no eran suyas tampoco. Bueno, pues todo esto es lo que ha quedado. Y que sus símbolos fueron utilizados por la dictadura del general Franco y por tanto sus símbolos hoy día están malditos, ¿no? Porque allá donde aparezcan ya se cuestiona si hay que aplicar la ley de memoria democrática o no hay que aplicarla, etcétera, etcétera. Y alguien tiene que salir a decir, oiga, que es que esto lleva aquí desde el año 1485. Déjenlo quieto, que es parte de nuestra historia. No hagan lo que en algún sitio que han dejado la corona, han quitado el escudo y han puesto otra cosa, que lo hemos hecho. Cuando te paseas por Bruselas o te paseas por Jauda, que yo lo tengo aquí todo muy cerquita, vivo por aquí, y están los escudos de Carlos y Felipe en todas partes y no los han quitado. Y más, donde más precisamente se extendió la leyenda negra fue aquí, en los países. Te iba a preguntar si habías visto alguno del Duque de Alba, pero... No. No, bueno, sí, probablemente los hay, ¿eh? Porque no. Una cosa es, lógicamente, lo que se puede contar, porque fue en ese momento cuando ellos mismos, sus contemporáneos de aquí de Países Bajos, extendieron la leyenda negra, muy ayudados por tus amigos los ingleses, Emma. Esos mismos son los amigos míos, los de la leyenda negra. Extendieron mucho la leyenda negra, pero claro, es cierto también que ahora contextualizan mejor que nosotros. Es que en España, bueno, yo creo que hemos llegado a sufrir un poco una especie de síndrome de impostor, ¿no? De que nuestra historia, la que nos habían contado, que era una historia demasiado romántica con una leyenda rosa tremenda, y ahora nos hemos dado cuenta o queremos verlo todo en otra dirección, tan al nivel de que, bueno, que prácticamente fuimos lo peor en América. Cuando digo fuimos, tampoco me gusta hablar en plural. O hablar, efectivamente, porque yo no estaba allí. Sí, yo tampoco. Estaban mis antepasados y los vuestros, pero nosotros no estábamos allí, ¿no? Pero es la historia del país donde vivo, eso sí que es cierto. Y realmente yo creo que se ha maltratado tanto que cuando simplemente es que no hace falta ni irte a 10.000 archivos, es que lees 2 libros de la época. Es que fíjate, te voy a poner un ejemplo que respetaba mucho a la reina, precisamente. Bartolomé de las Casas. Lees a Bartolomé de las Casas, que es el tipo más crítico con lo que se hizo en América en la primera hora, con Colón, e incluso con Cortés. Critica a Cortés, aunque ni siquiera le llega casi ni a conocer, pero él critica a Cortés porque él de verdad lo que conoce es el Caribe. Bartolomé de las Casas habla de España, habla de Isabel, habla de Castilla, habla de su patria, utiliza la palabra patria. Entonces, cuando alguien te cuestiona todo eso, dices, oye, pero lee este señor, que es el más crítico de todos los que han escrito sobre América, el más crítico de todos, el tratamiento a los indios, porque ese es el punto. O sea, ellos cuestionan si se les está tratando bien en las encomiendas, etcétera, etcétera. Lo están cuestionando los propios, porque es la religión la que va a defender, la religión católica en este caso, la que va a defender que los indios tengan alma, que los indios no se puedan esclavizar, a través de lo que ellos pensaban que era civilizar. Porque, claro, hoy día podemos pensar en nuestro concepto de la religión actual, podemos pensar que aquello podía ser una aberración. Es que estos señores llegaron allí y se sacrificaban niños que rodaban pirámides abajo. Y cuando llegaron allí se escandalizaron y pensaron que civilizarlos era convertirlos a la fe católica, porque esa era su manera de extender, o sea, de hacerlos súbditos del rey. Van a tener la misma religión que el rey o que la reina. Luego ahora son súbditos de verdad, como yo y como tú y como el otro, y no se pueden esclavizar. Y vamos a emplear el oro que estamos robando para hacer universidades, plazas, ciudades, para construir no un imperio, sino para replicar España, porque eso es lo que hacían, replicar España. Esa es la realidad. ¿Que se cometieron abusos? Por supuesto, pero vamos a ver, ¿quién se cuestiona eso? ¿Quién se cuestiona que no se... Solo hay que ver los criollos cómo fueron evolucionando? Esos son los que de verdad triunfaron con el descubrimiento de América. Porque a España llegaba el quinto real.
no llegaba todo el oro que dicen, llegaba una quinta parte, las otras 4/5 partes se quedaban allí y se quedaban para construir. No hubo un sistema. Yo es que me río además cuando leo, por ejemplo, cosas de los geoestrategas del siglo XIX, a Maham en Estados Unidos, etc. No, el Imperio Español fue un imperio extractivo. ¿Sorry? ¿Cómo que fue un imperio extractivo? Un imperio extractivo ha sido el Imperio Británico en la India o en África o en Asia. Que eso sí que es ir allí, coger todo lo que puedes, arramblar con lo que haya y no dejar nada allí que pueda perdurar. Pero el Imperio Español no fue, claro que fue extractivo, sí, tomó una parte, pero construyó, había 19 universidades en el siglo XVII en el Imperio Español. No lo hubo en el Imperio Británico hasta el siglo XIX. El mismo número de universidades. El Imperio Británico del siglo XIX, que era el mundo entero. Sí, sí, y referente a esto, mira, por ejemplo, una cosa muy importante, esto está muy conectado, no solo Isabel, pero también ya hablamos de Catalina de Aragón, el primer obispo de Santo Domingo, Alexandro Geraldini, precisamente el que había sido su instructor, o sea, que termina en Santo Domingo, y él envía a Catalina desde Santo Domingo, le envía una silla de las mujeres cacique y varios regalos. Y a estas personas que eran los caciques, a las personas que eran, como allí había una estructura social también, porque no recordemos que era el imperio azteca. Claro. Un imperio no se construye dándose de la mano con los vecinos, ¿vale? Entonces, esta gente, los que eran nobles, les reconocieron sus títulos de nobleza. Las universidades, las universidades españolas en América, se podía estudiar cualquier súbdito, porque claro, al haber unificado religiosamente, todos eran iguales, porque eran súbditos de la reina. Los nobles incas, claro. Y los hijos de Moctezuma crearon 2 o 3 casas, una de ellas grande de España, y un Moctezuma en su 10ª generación que fundó la Guardia Civil. O sea, ese es el mejor ejemplo para que nos demos cuenta de cómo era el sistema. A mí que hubo fallos, lo que me gusta mucho que has dicho de Bartolomé de las Casas, que alguien esté denunciando la propia situación que están generando desde el ámbito civil, ¿no? Colón y los colonizadores, significa que el sistema está funcionando, significa que hemos ido a hacer algo y se está haciendo mal. Y yo lo estoy denunciando. Eso es lo que hace Bartolomé de las Casas. Sí. Entonces, claro, totalmente. si eso luego le das un spin, claro, si tú no estás reportando sobre eso, no estás informando sobre eso, ¿qué se va a saber? Pero es muy bien lo que has dicho, pero que se replica España en América, no se va... Hoy día el primer diccionario o la primera gramática es la de Nebrija, en el mundo. Dedicada a la reina Isabel, que ya sé que eres mi fan. La segunda gramática es de una de las lenguas indias de Sudamérica, del Imperio Español. Porque los monjes que llegan allí, o los sacerdotes, o los religiosos, de todas las jesuitas, etcétera, etcétera, llegan allí y estudian la lengua para poder extender el evangelio. No imponen el español como se piensa. El español se impone, por ejemplo, en México, una vez que México consigue la independencia y se hace como única lengua oficial y obligatoria el español. Pero antes de eso, se les respetaba en su lengua y estos aprendían su lengua y la historia de los aztecas, de los mexicas, de los tlaxcaltecas, de todas estas tribus, que unas se aliaban con Cortés, otras estaban en contra de Cortés, bueno, pues porque eran las luchas internas típicas que había en todas partes. Toda esta historia de anterior a la llegada la escribieron los religiosos españoles, que fueron los que investigaron sobre la historia precolombina de esas naciones, sobre todo de México y de los incas. Y esa es la realidad. Claro que luego, evidentemente, habría seres despreciables que solo buscaban el oro o lo que fuera, por supuesto. Otra serie de seres despreciables que en el nombre de la religión cometían cualquier tipo de abuso. Claro, pero es que estamos hablando de medio mundo. O sea, y lo que hay que decir es la verdad. Y no ser tajantes como se es hoy día a la hora de decir, bueno, pues eso, pues las barbaridades como fuimos allí a... Los indios seguro que querían mucho Isabel la Católica. Esto lo he escuchado yo en algún programa de estos hace poco, ¿no? Queriendo hacer mofa del tema.
¿Seguro que los indios lo votan todos? Pues a lo mejor sí. Es que depende, si de verdad han leído más que el que ha dicho eso, pues seguramente tendrá más posibilidades de que la voten, ¿no? Hombre, los de México no Bueno, creo, porque ella no tiene nada que ver con la conquista de México, pero bueno. Claro, No, es bueno, que la conquista de Isabel México está es de en el 1520. inicio. Yo creo que nos pensamos que Isabel es una persona, es que no, es que todo se desarrolla, muchas de las cosas que se desarrollan son después de Realmente ella. no saben muy Son bien después, Ni sí, dónde pero bueno, están, dónde han llegado. O sea, que es que... claro, no, por supuesto. Ya de hecho probablemente se muera sin Claro, saber se muere en que aquello no 1504, era, no sé, claro, que aquello no eran las claro, Indias, ¿no? claro. Última pregunta, porque ya nos estamos pasando de Ujú. la hora, sobre todo por la paciencia de quienes tenéis en casa. Última pregunta, voy a entrar en otro tema polémico, ¿no? Y ahora voy a dar mi propia opinión. Y luego ya vosotras me rebatís, a ver si con un poco de Ahora suerte, sí, ahora sí. pues tenemos alguna diferencia de opinión. La Ah, beatificación. Yo no soy, reconozco que no soy gran seguidor de la Iglesia. Entonces, ¿no creéis que beatificar a un gobernante que tiene que ejercer de gobernante y por tanto no lo hace a pesar de que tenga una fe ciega en la religión y utilice la religión como guía para su gobierno? Aparte, y también que esto lógicamente es un tema de la Iglesia, no es un tema de la historia ni de los que hablamos de historia, sino que es un tema muy puro y meramente de la Iglesia. ¿Qué opináis de la beatificación, Sandra? Bueno, es una manera de defenderla hasta las últimas consecuencias. No olvidemos que un papa la nombró a ella y a su marido reyes católicos y por eso los conocemos como tal. No los llamamos reyes católicos porque se lo haya inventado nadie, sino porque fue el propio papado quienes los otorgó mediante una bula semejante nombre. No es la primera ni será la última reina que entre en un proceso de beatificación y sea canonizada. Tenemos a Santa Isabel de Hungría, Santa Elena, Isabel de Portugal. Hay muchas mujeres que se han visto en procesos de beatificación volviendo otra vez a lo que explicábamos antes. Los estados modernos, igual que pasó en los primeros momentos de la introducción del cristianismo en Europa, en el Imperio Romano y ya luego en los primeros reinos godos, la religión estaba enganchada al poder, formaba parte del poder. Y de hecho muchas mujeres, hay muchísimas historias de mujeres que fueron ellas las que impulsaron pues, que los francos se convirtieran al cristianismo, que otros defendieran la fe arriana en contra de la nicena o viceversa. Santa Elena impulsó también todas las decisiones de su hijo Constantino el Grande. Bueno, fueron personalidades, tanto femeninas como masculinas, que para la Iglesia, para la historia de la Iglesia y para la doctrina de la Iglesia, pues fueron importantes, porque ellos apoyaron a que la doctrina y la jerarquía eclesiástica se mantuviera viva. Si Isabel no hubiera apoyado la religión católica, pues ni Isabel, ni Carlos V, ni otros reyes, ni Francisco I, ni otros reyes de su tiempo, de antes y de después, pues posiblemente la Iglesia católica no sería ahora mismo lo que es. Es lo que es porque durante muchos siglos han ido de la mano el poder secular y el poder eclesiástico. Entonces, bueno, pues a Isabel, como insisto, a otras mujeres en otros momentos que han sido reinas, pues se ha decidido iniciar este proceso. De hecho, hace poco leía que creo que se ha descubierto ya el primer milagro. Estos son procesos que tardan décadas, siglos, y hasta que no se descubra un segundo supuesto milagro, hasta que no haya un proceso, salvo excepciones, estos procesos de beatificación y canonización son larguísimos. Y yo personalmente pienso que evidentemente para los creyentes será un puntazo, será pues, una figura importante a la que admirar y a la que ensalzar, y posiblemente le dará un poco más de importancia, pero la historia que fue y el legado que dejó, tanto positivo como negativo, no cambiará por el hecho de que Isabel termine siendo beatificada y santificada, pienso yo.
Emma. Pues yo considero primero, es verdad que para hacer santo a alguien tiene que haber hecho milagros, ¿no? Y en eso, claro, eso si es un proceso, tiene que cumplirse así. Yo me gustaría decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que yo no sé si la propia Isabel estaría muy de acuerdo con que la beatificaran o la santificaran, ¿eh? Ojo, yo hasta la fecha no tengo ninguna noticia de que tras su muerte se le considerase santa o algo así. Entonces esto a mí no lo sé. Sí tendría que decir que sí era admirada como un ejemplo de mujer católica, porque por ejemplo Erasmo de Rotterdam, en un libro que escribió sobre la defensa del matrimonio cristiano para su hija Catalina de Aragón, decía que Isabel desprendía un buen olor a Dios allá por donde iba, que la reina Isabel la Católica cuando iba por cualquier sitio desprendía olor a Dios. En el caso de alguien que sí fue en su momento considerado para la beatificación y santificación es su hija Catalina de Aragón. Cuando ella tuvo el proceso de disolución de su matrimonio o divorcio con su marido Enrique VIII, sus cartas que llegaban a Roma, dice el propio embajador de Roma a la emperatriz Isabel, que son guardadas como reliquias. Y sí se les considera que son, por ejemplo, su hija María y ella mártires. De hecho, en ese momento sí se hacen santos a Tomás Moro, porque Tomás Moro finalmente sí es ajusticiado por el rey Enrique VIII. O sea que yo creo que Isabel también recibe tras su muerte, sobre todo en el momento de la contrarreforma, un poco después de su muerte, sí que dentro de la Iglesia Católica se vuelve una figura muy icónica para las mujeres. Y volvemos también al tema de antes, cuando alguien es tan icónico, es normal que los católicos sigan considerando a Isabel la Católica como una parte fundamental de su doctrina, de su historia, y las mujeres católicas se sienten orgullosas de que Isabel la Católica les represente. Claro, es que ese es el poder de una figura así. Yo, tanto como no entiendo de temas teológicos, no sé hasta si se le podrá santificar o no. Yo no he encontrado evidencias de que se le considerase una santa después de su muerte. Sí que sé que en la contrarreforma y más adelante sí que se empezó a hablar, pero se empezó a hablar de ella en ese ámbito como se hablaba de ella como una figura mítica ya casi, ¿no? Entonces yo no sé, este proceso, desde luego que en la que sí empezó un proceso de beatificación y se estaban recaudando sus cartas y sus cosas, fue su hija Catalina de Aragón en los años, durante el proceso de divorcio de Enrique VIII. O sea que también lo que ocurre después con la reforma protestante, influye mucho en la memoria que se construye de Isabel después. Y yo creo que esto es más clave que en el momento de su muerte. Hasta donde yo sé, no hubo ninguna petición de que se le hiciera santa. De hecho, su proceso de beatificación no se inicia oficialmente hasta mediados del siglo XX. Claro, eso es. O sea que... Bueno. No sé si te hemos contestado. Yo sí que merezco. Sí, yo sí que merezco un proceso de beatificación después de esta tarde. Bueno, llevas toda. Esto lo tenías preparado antes de empezar. Es broma. Tenía unas ganas de decir esa frase. Lo tenía ahí escrito y vamos, ha dicho, termino con la beatificación y la frase esta, que me va a quedar muy bien. Es que me destrozáis todo, ¿eh? Bueno. Bueno, lo primero, muchas gracias a las dos. Está claro que habéis dado, Sandra, además, que defendió a Isabel de Castilla, la figura de Isabel de Castilla en televisión española, que yo me he enterado hoy, y Emma, que nos da además una visión extra, que es la visión también internacional y que tan importante es, ¿no? Porque para contextualizar, hay que contextualizar sobre todo con el Reino de Inglaterra por la importancia que tiene, porque su hija y su nieta van a ser reinas de Inglaterra, una reina consorte y la otra reina titular. Luego la relación de Isabel con Inglaterra es muy importante. Bueno, muchas gracias a las dos. Simplemente voy a aprovechar para que nos contéis un poco qué estáis haciendo ahora. Sandra, si estás escribiendo otro libro, si estás metida en alguna historia. Emma, después para que nos cuentes un poco de tus podcasts y estas cosas que vas publicando por ahí. Primero, Sandra. Pues yo, que no me gusta aburrirme, pues justamente estoy empezando un proyecto que, bueno, me lo estoy pasando pipa, sobre mujeres poderosas en España. ¡Oh! ¡Qué guay, Sandra! ¿Tienes timeline? ¿Nos puedes contar algo más, adelantar? Bueno, si tuviera 50 horas el día, pues... Te comprendo. Pero bueno, poquito a poco.
Cuando quiera Joaquín otra vez que le beatifiquemos en su proceso, ya que nos llame otra vez a las 2 y... Pues Y Emma, tú que estás con los... Contentísima porque el mes que viene voy a España. Tenemos las 7ª jornadas Arte, Poder y Género este año dedicadas a la devoción. Podéis seguirlas online, ya está el registro abierto si queréis. Este año hay un cartel envidiable. Yo estoy presidiendo 2 mesas redondas, así que me lo voy a pasar muy bien. La devoción femenina en la Europa del Renacimiento. Podéis ir tanto a Murcia presencialmente, es a finales del último jueves y viernes del mes de abril. Eso, desde luego, porque yo coordino la parte internacional del Grupo de Investigación Arte, Poder y Género, y entonces eso estaré haciendo. Y luego estoy empezando a colaborar más de continuo con un podcast aquí en Estados Unidos, una mujer que vive en Minnesota, igual que yo, que se llama Tudors Dynasty Podcast, así que si queréis practicar un poco de inglés y escuchar cosas, sobre todo estamos haciendo muchas cosas de la monarquía hispánica porque empieza a haber mucho interés y ahí estamos viendo el cambio y lo bonito que es eso, ¿no? Que la gente diga, pues yo no sabía esto. Pues qué bien, ¿no? Por ejemplo, un episodio que hemos hecho sobre la emperatriz Isabel y estaban alucinados del poder que tuvo mientras fue gobernadora de Carlos V. Yo también soy muy fan de la emperatriz Isabel. Yo, Joaquín, no sé si te habrás dado cuenta que es que soy muy fan de las mujeres de la monarquía hispánica. Y entonces os quiero invitar que muy pronto vuelve el Prado en femenino al Museo del Prado. Quiero mandar desde aquí mi más sincera felicitación a Noelia García Pérez, que es no solo tengo la suerte, que es mi mentora, mi directora de tesis, vamos, más alta que Isabel la Católica está. Y ella es la directora científica del Prado Femenino y vuelven a finales de abril también con un nuevo itinerario de por qué cuando vamos al Museo del Prado tenemos que entender que es que las mujeres han sido fundamentales, no solo en las obras que han contribuido, sino en la propia formación del museo, que es que fue fundado por una mujer. Y otra mujer muy denostada, Isabel II, la reina Isabel II, fue la persona que mantuvo la colección real completa y se la compró a su hermana. Y es lo que tenemos hoy en el Museo del Prado. Tenemos que estar muy agradecidos en España de que hemos tenido grandes mujeres, empezando por Isabel la Católica, ¿no? Que hemos venido. Así que iros todos a ver el Prado femenino y veniros también a las jornadas o si no, seguirnos online. Y por Twitter ya sabéis que yo callada no voy a estar. Eso está claro. Muy bien. Bueno, pues os vuelvo a reiterar el agradecimiento de estar aquí, de darnos y regalarnos todos vuestros conocimientos, que son muchísimos. Además, debo decir con honestidad, y ahora ya no es por quedar bien, creo que ha funcionado muy bien el que vengáis juntas Era algo que yo no estaba muy seguro. ¿Por qué? Pero la verdad... No, bueno, no sé, bueno... No tratas con muchas mujeres modernas, tú debes de ser, ¿eh? No. Estoy quedando fatal hoy, ¿eh? No, pero es cierto que no es lo mismo 2 que 3, sí. O que 4, o que 5. Siempre es más difícil de llevar, el hilo argumental... Nos vamos por los cerros de Úbeda, yo soy el primero y el que más. Yo soy mucho de interrumpir, bueno, o sea que sí, es verdad. Pero yo encantada, cuando queráis. Como ahora mismo. Lo mismo digo. No, pues muy bien, pues a ver si repetimos. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy grata. Tomen nota de lo que han dicho que están haciendo ahora y bueno, ya saben que están en Twitter, las dos tienen perfil en Twitter, con lo cual pues nos iremos actualizando de cuáles son sus nuevas andanzas, ¿no? Yo también estoy en 1000 cosas, como ya sabéis, hasta en el cine. Así bueno, que, bueno, pues nada. Nos tendrás de contar. Sí. Lo dejas caer y no cuentas nada. Sí. Pues nada, yo no lo cuento. A ustedes... La próxima nos lo cuentas. Bueno, a ver, cuéntalo. La próxima. Que ya lo contaré. Se está haciendo de rogar, madre mía. Pues muchas gracias por ver los vídeos a ustedes, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias, que tenéis un buen día.